Bueno, son las 9:05. El próximo viaje de Sandra Heller será a la Basílica de Higüey, ante la Virgen de la Altagracia, a dar gracias por el milagro de estar viva en una emboscada que todo el mundo sabe lo que busca, que la gente se accidente, quede malherido para atracarlo, y sabe Dios cuántas cosas. Y ella está con nosotros para contarnos qué fue lo que ocurrió, y nosotros esperando que esto motive una reacción contundente, pero no coyuntural, de las autoridades para que se tomen medidas permanentes para tratar de evitar que esto ocurra. Buenos días, Sandra. Hola, y vamos a escucharle para que usted nos explique qué es lo que ha pasado. Esto que está aquí, señores, es la piedrecita que le lanzaron a la piedrecita. Sí, es un pedazo de literal peñón. Esto es hecho de concreto armado. Esto es un pedazo de columna, porque se visualiza un pedazo de la varilla. O sea que realmente es algo muy macizo, muy fuerte. Fue un impacto impresionante. Más que eso, el impacto emocional que queda. Lo movida que estoy, sobre todo porque me considero una persona de fe y entendía que a mí este tipo de cosas nunca me iban a suceder por mi fe, y creo que por ella justamente estoy vivo y estoy aquí compartiendo esta experiencia, desagradable experiencia con ustedes. ¿No te haciéndome presentar el brazo, por favor? Hoy está mucho mejor, mucho menos inflamado. La parte del pecho pues también está muy adolorida. El dolor, o sea, fue aquí porque, como contaba ahorita, o sea... ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Usted iba desde Santo Domingo? Yo iba de Santo Domingo a Punta Cana por compromisos personales y laborales en el día de sábado y domingo. Y para poder disfrutar y sacarle el mayor provecho al día sábado, decidí salir en la noche. Justo minutos antes de salir, una amiga me dice: Sandra, es una imprudencia que salgas a esta hora. Y yo le digo: no, hombre, que va, yo he salido 1000 veces, mi carro tiene muy buenas luces, no hay tanto tráfico, voy a estar mucho más tranquila, voy acompañada del ingeniero Derek Rodríguez, que es un ingeniero que trabaja con nosotros en la empresa, y como que íbamos muy tranquilos, ¿no? Y lo había hecho otras veces, y me sentía muy segura, porque como lo había hecho, como digo, otras veces, pues bueno, nada. Esa noche, antes de... ya había visto un accidente en Boca Chica de un señor, un motorista aparentemente que tuvo su accidente, y seguí. Pero ¿qué sucede? Cuando yo llego, que aquí es que viene, en muchos tramos de la carretera yo me sentía, como que yo ese día sentía, wow, me la encontraba como más inhóspita que nunca y más oscura que nunca. Quizá porque por la hora que era no había tanto tráfico, a pesar de eran las 9:15, o sea... La gente no está temiendo andar en carretera en la noche. Sí, pero como que ese día, cuando sales de Boca Chica, ya hacia Juan Dolio, que en vez de coger el bulevar, sigues por la autovía del Este y sigues, yo en varios tramos oré. Porque me la encontraba muy inhóspita y muy desolada, pero veníamos Derek y yo distraídos, él revisando mis chats, veníamos trabajando, como adelantando cosas que yo no había visto, y respóndele esto a fulana y dale esto, o sea, veníamos como en esto, trabajando. Ya cuando prácticamente revisamos y le mandamos todos los mensajes y respondimos chats a todo el mundo, o sea, yo hablándole, yo manejando y él respondiendo y eso, nada, con luz apagada y todo. Antes de llegar a San Pedro de Macorís, donde está el cruce, ¿no? Que tú cruzas hacia San Pedro de Macorís o sigues esa curva, esa circunvalación, ahí había un animal muerto. Y yo lo piso, y yo, ay, qué pena, me dice doña Sandra, pero ya el animal está muerto, o sea, como que, ¿verdad? Y ahí había una jipeta delante mío, y esa jipeta lo que hace es que coge hacia San Pedro de Macorís, o sea que yo y Derek, Derek y yo nos quedamos ya en la carretera solos, pero a todos estos señores yo ando 110, 120 kilómetros por hora con mi cruise control, porque mi carro tiene ese sistema y a mí me es muy cómodo. Entonces esa carretera es una curva muy larga, no es una curva cerrada, pero sí una curva como prolongada. Antes de llegar al puente.
que tengo que investigar porque para mí ahí hay una cementera, después dicen que hay un ingenio. Es antes de esa, de una bioenergética, una cosa, una fábrica el puente sobre el Iguana. mucho antes. No, señores, es la curva larga. Eso está, óigame bien, yo estoy aquí porque entiendo que debo de ser eco. Porque María Elena, me llamaste anoche, yo esto lo iba a mantener para mí, mi metro cuadrado, y esto se ha hecho viral, jamás había sido... Las autoridades tomen control. Pero entiendo que si estoy viva es porque me toca hacer eco, no soy persona de show, o sea, no para nada. Un servicio social. Sin embargo, entiendo que debemos, o sea, ayer lo decía en mis redes, que hice un live, o sea, las personas debemos de entender que todos somos iguales, o sea, el que te pase yo era así, o sea, el que si te pasaba a ti me apenaba por ti. Sin embargo, jamás pensé que me iba a tocar a mí. ¿Cómo fue ese momento? Ese momento fue horrible porque yo estoy en esa curva larga y prolongada y estoy consciente de lo oscuro y de lo inhóspito que está el lugar, y cuando sales de la curva justo, mira si eso está planificado, diviso ese bote de material de construcción, porque miren lo que tengo en las manos, o sea, es decir, que varias es un construcciones bote, es uno, no, me atrevería a decir que son 2 botes de construcción porque es una barricada perfecta. O sea, una rumba de material a un lado de la carretera. Un camión, o sea, no sé si la gente sabe, pero un camión de material es mucho material. ¿Qué pasa? Que como yo lo estoy viendo a lo lejos, ya yo empiezo a calcular cuál es mi ruta de escape, porque yo soy muy astuta, o sea, como conduzco bien ya, y voy viendo rápida, y tengo la intuición rápida. Porque cuando manejas, como es mi caso, en carretera en Estados Unidos, en carreteras en Europa, donde te pasa la gente a 300 kilómetros por hora y tenemos que manejar por carriles, tú tienes que saber controlar espejos, reflejos y una serie de cosas porque todo va muy rápido. Y tú puedes cometer una imprudencia por no saber conducir. Entonces, ya yo empiezo a calcular, veo que mi ruta de escape por el paseo está bloqueada, veo que mi carril, que es el que yo voy derecho, está bloqueado, y veo que el carril de la izquierda está bloqueado hasta la mitad del carril, o sea que a mí lo que me quedaba, y mira, se me para y el muro es una brechita, y lo que queda es el muro de contención de concreto y es decir, ese es un asunto que si las autoridades lo investigan, no, eso se hace. Pueden determinar, porque es un asunto planificado, si una operación. Es una operación. Eso es una operación. Una operación montada. Para ese tipo de cosas. ¿Saben por qué lo digo ¿saben por qué digo que es montada? Les voy a decir por qué. Porque movilizar esos materiales cuesta dinero. Eso no se moviliza en carretilla. Eso no se moviliza ni con carretilla, ni con caballo, ni con bicicleta. Nosotros esperamos un pronunciamiento del jefe de la policía en relación con eso, el director de la policía, en relación con este tema. Usted no ha presentado formalmente la denuncia aún. Quise hacerlo en la noche después que yo estaba, porque todo esto continúa, ¿no? Cuando yo me acerco a la barricada, veo esta persona que me lanza este peñón, y gracias a Dios yo tengo lámina de seguridad en mi carro, y el impacto de la piedra, señores, me dio esta parte, que es la parte lisa de la piedra, me da aquí. Caramba. Y de ahí, fíjense que el punto, si ustedes ven, está sucio, va ahí, y por suerte no rebota hacia el ingeniero Rodríguez, sino que se va para atrás, porque también lo pudo haber matado a él. Si le da en la cara, lo mata. Entonces ahí todo el miedo, llamar a la asistencia vial, ellos diciéndome que me parara, porque si yo estaba herida que me parara, y yo decía que yo ni loca me iba a parar, porque no sé si me estaban persiguiendo o si más adelante me estaban esperando. Y lo triste de esto es que yo, sin poder prácticamente respirar, herida, sentía la sangre que me bajaba por el brazo. Yo le decía, necesito un centro. ¿Y dónde se para usted? Yo, en la farmacia Carol del Boulevard de Juan Dolio, donde está el Grupo Metro. Yo le di la vuelta entera, señores, a San Pedro de Macorís. ¿Qué pasó en San Pedro, Sandra? En San Pedro, esto fue muy triste lo que viví en San Pedro, y frustrante. Cuando finalmente, porque a todo esto yo andaba, o sea, si yo andaba rápido, Derek me decía, doña Sandra, ¿usted está bien? Yo decía, sí, yo estoy bien. Pero yo le di
160, 180 porque fue una cosa de sobrevivencia y escapando. Realmente sí, era esa ante todo de eso, sobrevivir, animales, toda esa porque no bestia. sabía qué pasaba más para adelante por lo oscuro y sola que estaba. Cuando llego a San Pedro, él me dice, ¿dónde se van parando en esa bomba de gasolina? Y yo digo, no, yo no me voy a parar en esa bomba de gasolina. Sentían todavía mucho miedo. Me paro más cerca a la carretera, a la avenida esa como principal, que cuando tú le das la vuelta, y había como un colmado, y había mucha gente en ese colmado, y me dolió la ignorancia, me dolió La indiferencia. No, es la indiferencia, no la ignorancia. Estamos indolentes porque ante eso. Derek baja el vidrio, porque queda del lado de Derek, y le dicen, señores, necesitamos un centro, una emergencia. Yo le decía, necesito un centro de salud, y ellos, señores, y nadie se paró, nadie se inmutó, simplemente miraron así como que un colmado, algo así era un colmado, sí, había mucha gente y luz, vieron el hoyo en el vidrio, pues yo estaba llena de sangre, o sea, esto es profundo, y ellos miraron y dijeron, bueno, aquí no hay nada abierto a esta hora, pero así, sin moverse nadie, o sea, una indiferencia. Dios. No pensó en ir al hospital público. Y ahí fue que pero es que yo le decía asistencia vial que me dijera dónde dirigirme, claro, porque yo lo que necesitaba, mi miedo por el dolor y la falta de respiración que yo estaba teniendo era que yo tuviera el pulmón perforado. Eso era lo único que a mí me preocupaba, mi pulmón en ese momento, porque no podía respirar, o sea, de hecho todavía me dificulta un poco. Entonces, lo que yo... O sea, asistencia vial, que no había ningún centro abierto. ¿Pero cómo es posible? Que no había ningún centro abierto, y gracias a Dios que yo me acordé de la farmacia Carol, pero miren lo que yo tardé, o sea, yo tardé media hora para llegar a una asistencia, y en la farmacia Carol me encontré con un ángel, una doctora muy bella, que me respondió y que me asistió, y esta señora cirujana médico, oigan esto, que ángel, y fue la que me dio la primera asistencia. Y la verdad que... Sí, pero a mí mientras el personal de la farmacia está atendiendo a Sandra, estoy ayudando para que ella pueda localizar el dato, aparece esta señora que le dice, ¿usted me permite asistirla? Esa señora había pedido un delivery a la farmacia, pero parece que tardó un poco más de lo que ella... María Elena, pero mírame, ella decide ir a buscar los medicamentos personalmente, perdóname, déjame terminar la idea, personalmente, y ahí se encuentra con Sandra y le dice, ¿usted me permite que la asista? Yo soy cirujano médico, ¿usted me permite que la asista? Esa señora se llama Sueni Devers, y a ella, para mí, le agradeceré de verdad el acogerme de esta manera, porque ella inmediatamente me dijo, venga, me puso en el counter, me terminó de limpiar, porque yo llegué a la Carol desesperada, porque yo lo que necesitaba era ver de dónde era que yo estaba sangrando, porque saber lo que tenía realmente. Exacto, y limpiar y ver de qué se trataba. Sí, es indignante que en un centro de diversión la gente... Escúchame, no, tenemos un caso similar que se produjo ahí mismo. Sí, señor, yo tengo otro aquí. Tenemos un caso, un caso similar. Pero va a hablar esta persona. Sí, tenemos a Nelfi Stapleton, a cuya hermana le ocurrió lo mismo en el mismo lugar. Sí, mírala aquí, a Birma. Ella me está escribiendo. Birma me escribió, exactamente. Aquí tengo... Buenos días. Saludos, don Julio, ¿cómo está usted? Bien, adelante. Mire, solamente para corroborar de que esa noche, le habla Nelfi Stapleton, saludando todavía la cabina. Sí, gracias. A mi hermana menor, la ingeniera Whitney Stapleton, cuando se estaba desde la capital hacia la Romana, le pasó lo mismo y su vehículo fue impactado, y gracias a Dios ella no tuvo mayores daños, consecuencias, heridas, pero sí también ella venía sola en la carretera y le ocurrió... ¿A qué hora le ocurrió a ella? En la noche. ¿A qué hora? Era más o menos 11 y pico de la noche. Ok. Y en la misma zona que describe Sandra. Fue la misma, ella me comunicó que fue la misma. Sí, la tengo aquí, casualmente. Esta señora se llama Birma, y ella me escribió ayer por mis redes y me dijo, hola, ¿cómo estás? Disculpa que te escriba, no la conozco ni nada, pero me gustaría saber el punto de la carretera, pues ese incidente lo tuve el mismo día. Si no es mucho pedir también, el viernes de la noche. Entonces ahí me dijo, sí, fue en el mismo lugar, espero siga mejorando. En mi caso solo fue el cristal. Bueno. Sí, eso le ocurrió, Así y que le voy a decir lo más triste, señores.
Le voy a decir lo más triste. Muchísimas gracias. Gracias, Nelfi. Les voy a decir lo más triste. Al otro día, ese ingeniero y otra persona de mi oficina pasó por el lugar como a las 10 de la mañana y ahí no quedaba rastro de ningún material de construcción. O sea, esto es un tema organizado para causar este tipo de situaciones desagradables. O sea, Julio, que eso es parecido. ¿Ustedes se acuerdan en Villa Altagracia? Sí. Que había la misma situación. Llenaban el terreno de piedra para que uno se parara y entonces y esa zona sigue oscura, que es la primera pregunta que uno se hace. Sí. ¿Qué cuesta iluminarlo? No, y además también va a tener mucho vialdas iluminarlo. más en esas zonas donde están, porque evidentemente ya parece que hay una mafia preparando eso permanentemente. Y una zona de alto tránsito. Estamos hablando de una autovía que conecta un destino turístico Muy importante muy con la importante. ciudad, con la capital, y estamos promoviendo el turismo. Así es. Y entonces no hay seguridad, la Bueno, falta de tiene que haber iluminación y Bueno, la estructura organizada. esperamos que este caso y el caso también de la ingeniera pues motive realmente una acción por parte de las autoridades. Nosotros nos estamos comunicando con la Policía Nacional porque queremos saber cuál es la acción inmediata, pero también el Comipol en alguna medida puede intervenir en este caso, porque son carreteras donde se están colocando estas trampas. Y señores, si se pone inteligencia, se investiga y se determina quiénes son. Y Porque eso no es un grupo aislado, eso está organizado, eso está estructurado, se determina quiénes son. Pero también habrá que revisar el protocolo de la Comisión Militar Policial, porque si gente común ignora esta realidad tan lastimosa, yo no estoy de acuerdo con ellos, pero digo, bueno, ahora que la autoridad, que de hecho en sentido general hace un buen trabajo, pero que esa autoridad hasta desconozca dónde está un hospital que no cierra, o que carezca de mecanismo para orientar a una accidentada. Eso es tenemos al terrible. director del Comipol, tenemos al coronel Félix. Excelente. Félix José. Excelente. Buenos días, coronel, ¿cómo está usted? Muy buenos días, un placer saludarles. Sí, Bueno, estamos coronel, a nuestra disposición. Frente a esta situación que se dieron dos casos, además de que sepamos ese día de lo que ocurrió con la señora Sandra Heller, también con la ingeniera Stapleton, en el mismo lugar, ¿qué puede hacerse, coronel? Sí, nosotros estamos investigando conjuntamente con la policía un hecho que sucedió el viernes en la noche. El viernes pasado a las 9 de la noche, el sector, o mejor dicho, el barrio Colón, que corresponde al área del Ingenio Colón, tenían una protesta por un asunto de problema eléctrico, o sea, energía eléctrica. Es un sector ahí donde la mayoría de la gente no pagan la luz y decidieron incendiar unos neumáticos y lanzar escombros a la vía. Nosotros inmediatamente nos percatamos de la situación, fueron las unidades nuestras conjuntamente con la Policía Nacional, inclusive hubo que llamar a los bomberos de San Pedro de Macorís para que apagaran los neumáticos que habían incendiado, haciendo esto principalmente en la vía próximo a donde está CEMEX, y nosotros despejamos la vía. Nosotros estamos conjuntamente con la policía detrás de los cabecillas de este hecho, porque sí entendemos que estos hechos vandálicos buscan llamar la atención por un problema que ellos tienen en una comunidad, y se van directamente a la vía. Usted dice que eso fue el viernes. El viernes. Este caso fue el viernes. ¿A qué hora? Este caso fue a las 10:15 de la noche. El caso de la ingeniera Birma, ya lo escuchamos, fue a las 11:00 de la noche. Exacto. El tema es, coronel, ¿cuántos casos parecidos al mío, a pesar de que no ha habido huelgas anteriormente, han habido antes de mi caso? O sea, esto no ha sido un solo caso o dos casos un viernes. Son historias que yo, ¿verdad? Camino a Punta Cana, muchos amigos míos, está pasando en la autovía del Este, está pasando en el tramo de Higüey a Punta Cana, o sea, está pasando en el tramo de Samaná, está pasando en la autopista de Duarte, camino a Santiago, o sea, esto está pasando muchas veces. ¿Qué pasa que sigue pasando? Adelante, coronel. Sí, lo que sucede es que hay sectores que cuando tienen un reclamo por problemas de agua, por problemas de luz, buscan llamar la atención de las autoridades.
principalmente se van a las vías a hacer este tipo de reclamos para llamar la atención. Entendemos que son hechos vandálicos, que yo en lo personal lo catalogo como terrorismo, porque poner en riesgo vida de personas que no tienen nada que ver con un problema de una comunidad es un hecho prácticamente vandálico. Nosotros con relación a estos casos estamos trabajando con la policía para identificar a estos individuos, que lo que buscan es llamar la atención y con ello también provocar accidentes haciendo este tipo de hechos vandálicos. Coronel, le recomiendo revisar un poco los protocolos y la actuación de una unidad que asistió de manera telefónica a la señora Sandra, en el entendido de que aunque ella le narraba lo que estaba ocurriendo, esa unidad por la vía telefónica ni siquiera le pudo decir u orientar sobre cómo llegar al hospital, por ejemplo, y por el contrario le decían que no habían establecimientos sanitarios abiertos a esa hora. Y entiendo que se trata de una información errada que pudo pues terminar con la vida de la señora, además del hecho. Y a lo que dice Anibelka de que no supo decirle qué centro de salud había cerca, le exigían que ella tenía que detenerse para ir a asistirla y ella decía que por seguridad no podía detenerse. En esos casos no hay un protocolo donde puedan encontrarse sin que ella tenga la necesidad de detenerse y exponerse a encontrar al delincuente. Son Adelante. Dos elementos que le hemos planteado a Anibelka y yo. Sí, cuando suceden estos casos, nosotros en muchas ocasiones le decimos al conductor que se detenga por razones de seguridad, porque sabemos que de repente se detecta que personas están haciendo estos hechos en la vía, la intención de las unidades es poner los conos, poner la libreta y decirle a los ciudadanos que van transitando que se detengan para que no corran al área o al perímetro o entren al área del perímetro donde ocurre el conflicto. Nosotros para estos casos siempre nos auxiliamos con la Policía Nacional y con la Autoridad Metropolitana o la DGC, que son prácticamente las unidades que tienen que toman cartas directamente con yo creo que usted no entendió lo planteado, porque ella no podía detenerse porque podían estar siguiéndola, esa gente de esa estructura que usted reconoce que existe, y ella no podía detenerse, estaba escapando del peligro. Y mi pregunta era, ¿no pueden buscar una forma de encontrar a la víctima sin que ésta tenga que detenerse? O sea, ¿en qué lugar está de la carretera? ¿A qué velocidad va? O la orientación, vaya al Jaime Musa, doble en tal esquina. Exacto, eso no me lo dieron. Otra cosa, coronel, me sorprende. Pero vamos a escuchar al coronel, por favor, porque se le han hecho algunos planteamientos, sí. Recordando que no estamos hablando con el 911, sino estamos hablando con un servicio que es de las vías, el que brinda obras públicas, si no es el 911 que tiene conocimiento de dónde están los hospitales, que puede hacer... Pero uno aprende de las experiencias. Pero lo que estamos hablando que es el servicio de obras públicas, que no es el 911. Adelante, coronel. Sí, como ustedes sabrán, esto es un evento que surgió y que es esporádico. O sea, a veces hay sucesos que están anunciados, que uno por razones de inteligencia, uno sabe de que la gente se está moviendo, se está movilizando para realizarlo. Ustedes pueden ver que este fue un hecho que ocurrió, prácticamente ellos comenzaron a protestar después de las 9 de la noche dentro del sector del barrio Colón. Okay. Y posteriormente salieron, pasadas las 10 de la noche, hasta a altas horas de la noche, a escenificar, a incendiar neumáticos en la carretera y a arrojar botellas y a arrojar piedras a los vehículos que cruzaban, con el objetivo de llamar la atención. Esto es un hecho que ocurrió a altas horas de la noche, en una zona también bastante oscura. O sea, Coronel, ¿y cómo usted me explica ese movimiento de material de la construcción? Porque mire el peñón es un pedazo de columna, y cómo usted me explica, coronel, que esta cantidad de huelgas sean tan frecuentes en las carreteras y que nosotros los ciudadanos tengamos que asumir las consecuencias de unas huelgas porque hacen barricadas de material de concreto y que no haya una patrulla de seguridad en las autovías, o sea, para arriba y para abajo, cepillando la carretera para asegurarse que no hayan situaciones que provoquen accidentes como el del que yo me salvé. Adelante. Sí, la patrulla la hay, usted puede estar seguro que la hay y están recorriendo la carretera 24 horas, 24 horas los 7 días a la semana. Pero, como ustedes sabrán, estos son hechos que suceden, o sea, para llamar la atención
tienen un problema energético, tienen un problema en un sector y salen a la pista un grupo de personas cabeza caliente que buscan hacer estos tipos de actos vandálicos, o sea, para llamar la atención. Pero muchas salen a la gracias. comunidad Gracias, y salen a la coronel. pista a hacer este tipo de actos. Muchas Ya más estamos razón para tras la que pista tengan de inmunidad, ellos, sabían que había conjuntamente una con la huelga. policía. Bueno, Sí. pues muchas gracias al coronel Félix José del Comipol. Muchas gracias. Bueno, Siempre para servir. lamentamos mucho esto. Las autoridades ya tienen pista clara porque saben quiénes fue que hicieron eso. Entonces, eso no debe quedar sin consecuencias, porque si no hay consecuencias, todo el que tenga una huelga va a salir a colocarla en la autovía Y a tirar tirar piedra. Julio, aunque Y si mucha gente se sabe que está hay una reportando- huelga en un sitio, lo normal es que hayan unidades previniendo a los vehículos que van, porque eso se supone que estaba advertido. Y hay Es reportes. decir, se supone que debieron de- haber unidades advirtiendo a los vehículos. Es decir, esos son actos delictivos que se Actos producen con delictivos. frecuencia, Y señores. hay muchos otros puntos desde los cuales se reportan que ocurre lo mismo. El periodista Edwin Trinidad de La Romana dice, en La Romana sucede eso con frecuencia en la avenida Camaño, dentro de la En el ciudad. año 2013, buenos días a todos, en el año Buen día. 2013 Buenos días. había una banda, ¿ustedes recuerdan? Sí. En Villa Altagracia. Acaba ahí como... En Villa no, Altagracia. no. Ellos operaban en las Américas. Ok. Sí. Entonces la Que embajada provocó una alerta de la parte de la embajada embajada. americana se quejó. Entonces Y se resolvió. Lo mataron a No, pero pero lo debía. No, pero José, lo debía Altagracia. En El Villa Altagracia robo a las pasaba lo mismo. Américas también. La policía Bueno, puso bueno, seguridad. señores, esperamos que esto se investigue Nosotros y pusimos un audio y de que uno esto de no ellos, quede ¿no se acuerdan? que esto no quede sin consecuencias. Sí. Y bueno, Sandra, hay que ya tomar tú medidas. sabes a donde la Virgen de la Altagracia, como decía Hay que Julio, tomar en principio, a dar las gracias. Para que Bueno. sepa. Bueno, Sandra, Muchas gracias, lamentamos señores. mucho esto, pero esperamos que Y haga la sirva para denuncia tomar formal. precauciones. Haga la denuncia Cambio formal. fuera. Cambio fuera.